me llamo Mateo y quiero contarles algo que me pasó el año pasado. Todavía me acuerdo de todo como si hubiera sido ayer, porque fue una de las cosas más raras y aterradoras que me han pasado. A veces me pregunto si de verdad pasó o si fue mi imaginación, pero estoy casi seguro de que fue real, o al menos, eso creo. Era un lunes en la tarde, creo que eran como las 6. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo fuimos al cine. Habíamos planeado ir a ver la película del gato con botas, esa que todos estaban viendo en ese momento. Me acuerdo que estábamos emocionados porque no habíamos ido al cine en mucho tiempo, y como era lunes, sabíamos que no iba a haber mucha gente. Llegamos al cine y, como pensábamos, estaba casi vacío, no había filas ni nada. Compramos palomitas y refrescos, todo estaba normal. Entramos a la sala, y solo había como 5 o 6 personas más, pero estaban sentadas más adelante. Nosotros elegimos los asientos de atrás, casi al fondo, porque ahí siempre nos gusta sentarnos, ya que puedes ver la pantalla completa. Mi papá dijo que era el mejor lugar para ver la película y nadie te tapa la vista. Nos acomodamos, y mientras las luces se apagaban, todo se sentía tranquilo, pero un poco raro. No sé cómo explicarlo, como si algo no estuviera bien, aunque no sabía qué. La película empezó y todo iba bien. Estaba disfrutando el principio, pero después de unos minutos, comencé a sentir algo raro, como si alguien me estuviera mirando desde atrás, aunque no había nadie más en nuestra fila. Traté de ignorarlo porque pensé que solo estaba nervioso o que era porque la sala estaba tan vacía, pero entonces, vi algo por el rabillo del ojo. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una broma, porque vi una sombra moverse rápido por el techo, justo en la esquina, donde está más oscuro. No le di importancia y volví a concentrarme en la película, pero unos minutos después, sentí algo más. Era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido, y me dieron ganas de voltear, pero tenía miedo de ver algo que no me gustara. Decidí finalmente mirar, tratando de hacerlo despacito para no asustarme. Cuando giré la cabeza hacia arriba, sexta esa misma sombra, pero esta vez estaba más cerca, justo en el techo, moviéndose muy lentamente, casi como si estuviera flotando. Parecía algo grande, pero no podía distinguir qué era exactamente. Solo era una forma oscura, que se deslizaba de un lado a otro. Empecé a sentir frío. No era el aire acondicionado, era un frío diferente, uno que sentía en los huesos. Traté de quedarme quieto y no hacer ruido. Miré a mis papás y a mi hermana, pero ellos parecían estar concentrados en la película. Yo no quería decir nada porque no quería que pensaran que estaba loco, así que me quedé callado. La sombra siguió moviéndose, ahora bajando un poco más, como si estuviera jugando a esconderse entre las butacas vacías. En un momento, la vi más clara, no tenía forma humana, pero tampoco parecía un objeto. Era solo una sombra, pero se movía de una manera que daba miedo. Se deslizaba rápido, como si estuviera corriendo, pero sin hacer ruido. Cada vez que miraba de reojo, la veía por diferentes partes de la sala, escondiéndose entre los asientos y las paredes. Recuerdo que comencé a sentir un hormigueo en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí otra vez. Estaba completamente congelado del miedo, no podía moverme. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo se fuera, pero entonces escuché algo. Era como un susurro, un sonido muy bajo, como si alguien estuviera hablando pero no pudiera entender lo que decía. No sé si fue mi imaginación o si de verdad lo escuché, pero fue suficiente para hacer que me paralizara más. De repente, me acordé de algo que me había dicho mi abuela una vez. Me contó que cerca de ese cine, había un panteón antiguo, uno que mucha gente decía que estaba embrujado. Recordar eso me dio aún más miedo. ¿Y si esa sombra venía de allí? ¿Y si era un espíritu o algo así? No quería seguir pensando en eso, pero era difícil no hacerlo. La sombra seguía moviéndose, pero ya no me atrevía a mirarla. Tenía miedo de que si la veía directamente, algo malo pasaría. Solo quería que la película terminara y poder salir de ahí.
Mis piernas estaban temblando, y apenas podía concentrarme en la pantalla. De alguna manera, el tiempo pasó, y finalmente, las luces del cine se encendieron. La película había terminado. Cuando salimos de la sala, todo volvió a la normalidad. El miedo desapareció, y sentí que podía respirar de nuevo. No le dije nada a mi familia, porque pensé que no me creerían, pero desde ese día, cada vez que vamos a ese cine, no puedo evitar sentir que algo sigue ahí, escondido entre las sombras, esperando. Nunca más volví a ver esa sombra, pero el recuerdo sigue conmigo. Hace poco, viví una experiencia que aún me cuesta contar sin sentir escalofríos. Fue en una tarde común, de esas en las que quieres relajarte un poco después de la escuela. Decidí ir al cine a ver una película que recién había salido, Tarot de la Muerte. El título ya sonaba algo inquietante, pero soy de los que disfrutan las películas de terror, así que no me importaba. Llegué al cine justo a tiempo para la función, y como era un horario poco concurrido, la sala estaba casi vacía, solo había unas pocas personas repartidas aquí y allá, y yo me acomodé en la tercera fila, lo suficientemente cerca como para sentirme inmerso en la pantalla. El sonido envolvente, las luces apagadas, todo parecía perfecto para disfrutar de la película. Apenas me había acomodado y estaba a punto de meterme un puñado de palomitas en la boca, cuando sentí algo raro. No sabría decir qué exactamente, pero era como una extraña sensación de que alguien me estaba mirando. No le di mucha importancia al principio, pensando que era mi imaginación o simplemente los nervios por el ambiente sombrío de la película. Giré un poco la cabeza, y ahí lo vi, un hombre, no muy lejos de mí, con un chaleco negro y mangas grises, me estaba mirando. No lo hizo de una manera evidente, solo estaba ahí, quieto, sentado un par de filas atrás. Me sentí incómodo por un segundo, pero decidí ignorarlo y seguir viendo la película. Pasaron unos minutos y el ambiente se tornó cada vez más tenso, no solo en la película, sino también dentro de mí. Comencé a escuchar algo. Pasos. Al principio eran suaves, como si alguien caminara despacio, cuidando de no hacer ruido. Me giré nuevamente y lo vi. Era el mismo hombre de antes, pero ahora estaba sentado mucho más cerca, casi 2 filas detrás de mí. Me quedé en silencio, sintiendo como un nudo se formaba en mi estómago. No era normal que alguien cambiara de asiento tan rápido y en una sala casi vacía. No le quité la vista de encima por un momento, esperando que volviera a sentarse o que dejara de moverse, pero simplemente se quedó ahí. No sentí miedo de inmediato, pero algo no me parecía bien. Volví a mirar hacia la pantalla, tratando de concentrarme en la película, aunque mi mente estaba en otra parte, preocupada por esos pasos y la mirada del hombre que parecía no dejarme en paz. De repente, los pasos regresaron. Esta vez eran más fuertes, más cerca. Mi corazón empezó a latir más rápido. Giré la cabeza de nuevo, y esta vez, el hombre estaba a solo una fila detrás de mí, mirándome fijamente. Ya no podía ignorarlo. El miedo comenzó a subir por mi pecho como una corriente de aire frío. No quería quedarme ahí ni un segundo más, así que decidí salir de la sala. Pensé que comprar algo en la dulcería me calmaría, tal vez unos chocolates. Caminé por el pasillo tratando de tranquilizarme, diciéndome que tal vez estaba exagerando, pero mientras me alejaba de la sala, escuché el sonido de la puerta abriéndose de nuevo. Mi corazón se detuvo por un segundo, volteé rápidamente y ahí estaba él, saliendo detrás de mí, siguiendo cada uno de mis pasos. En ese momento lo supe, no era mi imaginación, él me estaba siguiendo. Todo el pasillo me pareció interminable, y aunque intentaba caminar rápido sin correr, mis piernas temblaban y sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Mi respiración era pesada, y el miedo me envolvía por completo. Cuando llegué al final del pasillo, vi al joven que revisaba los boletos. Me acerqué a él casi corriendo, con la voz entrecortada, tratando de explicarle lo que estaba pasando. El muchacho me pidió que me calmara y llamó a seguridad. Mientras hablaba,
No podía dejar de mirar detrás de mí, temiendo que ese hombre apareciera en cualquier momento. Poco después, llegaron 2 guardias de seguridad. Les conté lo que había pasado, y ellos, sin perder tiempo, fueron a revisar la sala. No podía dejar de temblar mientras esperaba. Los minutos parecían horas, y yo solo quería irme de ese lugar, pero al mismo tiempo necesitaba saber qué estaba pasando. Finalmente, los guardias regresaron. Traían al hombre que me había estado siguiendo, lo llevaban esposado, y en ese momento supe que había hecho bien en salir de la sala. Uno de los guardias me explicó que durante la revisión, encontraron un cuchillo escondido entre las pertenencias del tipo. No pude evitar pensar qué hubiera pasado si no hubiera salido cuando lo hice. La idea me aterraba. Esa noche no pude dormir. La imagen de ese hombre, con su chaleco negro y sus mangas grises, me seguía persiguiendo en mi mente, y aunque nunca volví a verlo, cada vez que voy al cine, me siento en una de las primeras filas, donde siempre hay más gente, porque aunque trato de olvidar lo que pasó, no puedo dejar de pensar qué hubiera sucedido si hubiera decidido quedarme adentro de la sala ese día.